revisiones. Ujú. Y bueno, yo antes que nada, pues quisiera agradecerle a nuestro ponente, al maestro veterinario zootecnista Yair Sánchez Ortiz, quien también es un especialista en ortopedia y traumatología y funge actualmente como responsable del área de ortopedia y traumatología del hospital, bueno, de la cadena de Hospital Animalitos. Es para mí un gusto presentar a Yair, que es un gran ortopedista y que se ha especializado bastante en el tratamiento de infecciones óseas. Del mismo modo, pues me gustaría mucho agradecer pues, al Hospital Sierra Madre por la oportunidad de permitirnos participar en sus seminarios mensuales. Y pues nada, agradecerles a ambos por estar en este martes santo, no sé si así se le pueda llamar, pero si no es más el motivo de la presente introducción, pues te cedo la palabra, Yair. Por allá en Sierra Madre nos escuchan bastante bien, ¿verdad? Sí, los escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, yo voy a tener el chat abierto por si tienen alguna pregunta o nos esperamos al final, no pasa nada. Y pues con esto yo me silencio, voy a cerrar mi micrófono y pues voy a permitir que Yair nos comparta su presentación, ¿vale? Muchísimas gracias y aquí estamos. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a TRB y al hospital. Y pues yo les voy a hablar de lo que hacemos actualmente en ortopedia para la prevención y el tratamiento de osteomelitis, principalmente enfocado con liberación controlada de fármacos con biocerámicos. Y lo primero que tenemos que saber es que es la osteomelitis. La osteomelitis es una inflamación y una infección del hueso, generalmente es causada por Staphylococcus o por ciertos tipos de bacterias, pero también podemos tener involucrados lo que son parásitos, virus y hongos. Esto involucra la infección tanto del periósteo como del hueso cortical, como del canal medular, como del hueso trabecular. Entonces, este tipo de infecciones es un gran desafío para nosotros como ortopedistas. ¿Por qué? Porque en la manera en que se da la infección se crean unos microabscesos en los canales del hueso y eso impide que llegue el aporte vascular. Por lo tanto, no llega el antibiótico, no llegan las células de defensa, las bacterias siguen creciendo y esto va a ser difícil de erradicarlo. Tenemos una alta incidencia en ortopedia, tanto en las fracturas caninas como en las equinas, cerca del 31% en fracturas caninas y 28% en las fracturas equinas. Pero para que ocurra la infección, no basta con que la bacteria esté al lado del hueso o tengamos un contacto directo de la bacteria con el hueso. Tiene que haber un factor desencadenante que desarrolle la infección. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene que haber algún traumatismo, tanto en el hueso como del tejido blando, alguna zona isquémica que perdimos aporte vascular, un paciente inmunosuprimido, algo que detone que la bacteria o el hongo o el virus empiecen a infectar el hueso y esto empiece a dañarlo. Ahora, ¿cuáles son los patógenos que comúnmente nos encontramos? Staphylococcus en el 60% de los casos, E. coli y Streptococcus también en la mayoría de los casos los podemos llegar a encontrar. Pero en la mayoría de las infecciones pueden ser infecciones mixtas. Se ha reportado que cerca del 64% de los casos tenemos 2 o hasta 3 bacterias involucradas, ya sean gram positivas, gram negativas, aerobias y anaerobias. Y esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo vamos a tratarlo. Si nos estamos enfrentando a una bacteria o a 2 bacterias, cómo las vamos a tratar. Y por lo tanto, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, va a ser indispensable tener un antibiograma para poder saber a qué nos infectamos y con cómo lo vamos a tratar. Pero también tenemos agentes fúngicos como Aspergillus, Candida, Coccidioides y Cryptococcus. Más ustedes que están en el norte, realmente las osteomelitis por hongos se ven mucho allá. Los casos que yo he llegado a ver generalmente son pacientes que vienen del norte, viajaron al norte del país y vienen con coccidioides o Cryptococcus y son bastante más complicadas de tratar. ¿Por qué? Porque los medicamentos para tratarlas son bastante costosos, son tratamientos muy largos y es un reto para el propietario y tanto para nosotros poder eliminar este tipo de infecciones. La etiología generalmente se puede dar por 3 cosas o las infecciones se nos pueden dar por 3 cosas. Puede ser por inoculación directa, ya sea por algún traumatismo que entra la bacteria directamente en contacto con el hueso y se infecta.
La segunda es por una infección continua. Tenemos una infección, un traumatismo en tejidos blandos. Este se va infectando, cada vez se va haciendo más grande la infección, no la vamos controlando y llega un punto en el que llega en contacto con el hueso la bacteria y ya se llega a infectar. Y la tercera es por vía sanguínea o hematógena. Las osteomielitis postraumáticas son de las que más llegamos a ver y esto es por debido a algún traumatismo que pudo haber ocurrido, ya sea por alguna herida por arrastre, porque lo atropellaron, por alguna mordedura por congénere o por alguna fractura expuesta. Pero como les expliqué hace ratito, no basta con que la bacteria entre y esté directamente inoculada al hueso. Tiene que ocurrir un daño en el daño tisular que provoque un daño vascular e isquemia para que esto se vaya desarrollando y las células de defensa no puedan llegar o el antibiótico no llegue y esto no se pueda controlar. Las infecciones asociadas a implantes también es algo de lo que nos enfrentamos constantemente y desgraciadamente esto es algo que es culpa 100% del ortopedista. Son de origen nosocomiales, son bacterias bastante resistentes a los antibióticos, entonces son más difíciles que tratar que las que comentaba anteriormente, que son del politraumatismo. ¿Por qué? Porque estas ya son bacterias que seguramente ya traen bastante resistencia a muchos antibióticos. Son bacterias que seguramente forman biofilm y va a ser muy difícil de erradicar. Y esto es algo que tenemos que tomar conciencia de cómo lo podemos prevenir. En los que más nos llega a pasar son en los reemplazos completos de alguna articulación, como reemplazo completo de cadera, reemplazo del surco troclear o reemplazo de rodilla, que son implantes donde hacemos mucha manipulación, hacemos un daño importante al tejido blando, retiramos cierta cantidad de hueso, entonces todo esto hace que el traumatismo que creamos sea un medio rico para que la bacteria crezca y si no tuvimos la asepsia y la antisepsia adecuada, no desinfectamos bien la mesa de quirófano, no hacemos una limpieza adecuada de ese quirófano, no tenemos aire de flujo laminar, las jaulas están sucias y desde la rasuradora, de cómo rasuramos al paciente, desde ahí podemos inocular nosotros la bacteria y crear esta infección. Y la segunda cirugía que más realizamos y que más infección llegamos a ver es en la TPLO, que es la nivelación del plato tibial para la corrección del ligamento cruzado. Entonces, este tipo de cirugías, si podemos hacer, aunque hagamos todo el plan de asepsia y antisepsia, hay veces que durante la cirugía el daño en el traumatismo en el tejido blando simplemente se puede ser lo suficientemente grande para que se inocule cualquier bacteria y tengamos este tipo de infecciones. Y por último tenemos las osteomielitis hematógenas. Estas generalmente son causadas por una sola bacteria y es de un sitio distante. Generalmente hay una infección en algún otro sitio. Esta viaja por torrente sanguíneo y se instaura justamente en la metáfisis de los huesos largos. Esta normalmente se da en pacientes jóvenes, en pacientes que están en crecimiento, donde todavía tenemos núcleos de crecimiento. Y hay varias teorías de por qué se puede dar esta infección. No hay ninguna 100% establecida o que sea avalada por todos, pero la que es más reconocida es que se forma un espacio entre el hueso metafisiario y justamente en este espacio el flujo sanguíneo es muy lento. Este flujo sanguíneo muy lento hace que la bacteria se instaure ahí, las células de defensa no puedan llegar, no la puedan eliminar y se empieza a dar esta infección. Pero igual, como les comentaba en los dos cosas anteriores, tiene que existir un factor predisponente. Y el factor predisponente aquí son pacientes que están inmunosuprimidos. Entonces, en cualquiera de los tres casos que les comenté ahorita, la osteomielitis, ya sea por politraumatismo, en la de por cirugía o por algún implante y en la hematógena hay un factor desencadenante. En las primeras dos es daño en el tejido blando, una isquemia y aquí es alguna inmunosupresión. La clasificación que le damos es en aguda y crónica. La clasificación aguda es cuando pasa de días a semanas y la crónica es de semanas a meses y hasta años. Hay infecciones que a lo mejor y se mantienen controladas 6, 7 meses y de repente al año ya empezamos a ver esa reacción perióstica o hay de repente pacientes que nos llegan de manera incidental con alguna otra patología, le tomamos radiografías y al ver la radiografía nos damos cuenta que hay lisis ósea, que hay reacción perióstica en el hueso porque fue operada por una fractura antigua y ese implante se ve que tiene reacción, se está aflojando y vemos ciertas indicaciones que nos pueden decir que hay una osteomielitis que a lo mejor no es muy marcada, pero sí hay un proceso de infección ahí.
Lo característico en las osteomielitis agudas es que podemos ver signos sistémicos. Vamos a ver depresión, anorexia. En los estudios de laboratorio podemos tener en el hemograma ciertas alteraciones, o vamos a tener pirexia, podemos tener dolor o inflamación en la zona. Vamos a ver una claudicación a lo mejor bastante evidente, porque es un proceso que está doliendo en ese momento. Y en las crónicas lo que vemos generalmente son fístulas. A lo mejor el paciente claudica, pero no claudica mucho. Cuando palpamos fuerte vamos a sentir dolor y vamos a tener signos radiográficos característicos de una osteomielitis. Los signos clínicos que vamos a ver son claudicación, inflamación, calor, dolor a la palpación, fístulas, eritema localizado y los signos sistémicos que no son consistentes, como la pirexia, leucocitosis y aumento del fibrinógeno. La imagen característica que tenemos de un paciente con osteomielitis o que sospechamos fuertemente de osteomielitis es del lado derecho, donde tenemos una fístula. La fístula vamos a tener secreción por ahí y normalmente nosotros decimos que si hay fístula hay infección. Entonces aquí es como hay infección hasta demostrar lo contrario y hay que llegar a un diagnóstico para saber a qué nos estamos enfrentando y qué bacteria es la que tenemos. O hay pacientes que nos llegan ya como muy característicos, que sabemos que es una infección sí o sí, cuando llegan con el implante expuesto, ya tenemos un daño grande de tejidos blandos, se ve una secreción hasta purulenta en la zona, huele feo, y esto sabemos que sí o sí está infectado, pero igual tenemos que hacer un cultivo para saber a qué nos estamos enfrentando. Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Esta es parte importante, muy importante desde que llegamos a ver al paciente, porque podemos sospecharlo con las observaciones clínicas. Aunque nos llegue el paciente, como les platiqué, con la fístula, con el implante expuesto, tenemos que tomar estudios de imagenología para tener un mejor panorama y tener un diagnóstico más certero. Podemos ocupar tanto radiografías como ecografía, como tomografía y resonancia magnética. Lo que más ocupamos es la radiografía y esta tiene una buena sensibilidad del 62.5% y una especificidad del 57% para la detección de osteomielitis. Por lo tanto, este no es un método diagnóstico. Nos sugiere que podemos tener una osteomielitis, pero no podemos diagnosticar osteomielitis con una radiografía. ¿Cuáles son los signos radiográficos característicos? Osteopenia regional, reacción perióstica. La reacción perióstica la podemos ver a partir de los 15 días y normalmente la reacción perióstica que vemos es en capas de cebolla o en láminas de cebolla, como les gusten decir. Hay lisis ósea focal, un fenostado endóstico, pérdida de la línea trabecular ósea, esclerosis periférica y secuestros. Entonces, si llegamos a ver cualquiera de estos signos, o varios de estos signos, como les digo, es sugerente, mas no es un diagnóstico definitivo que hay osteomielitis. El ultrasonido también nos va a servir para detectar cuerpos extraños radiolúcidos o detectar acumulaciones de líquidos alrededor del implante. Hay veces que podemos tener una inflamación en el tejido y podemos sentir como si hay un poco de líquido, pegamos el ultrasonido y vemos si se está acumulando líquido. A las 24 horas podemos ver si se sigue acumulando más líquido y ahí ya podemos hacer una sospecha de que podemos tener una infección. O podemos realizar una tomografía o una resonancia magnética. Esta nos sirve aparte para ver el hueso, nos va a ayudar a ver los tejidos blandos alrededor y articulaciones. Si hay una articulación que está involucrada o sospechamos que también hay una infección en la articulación, lo podemos ocupar. Aunque hay una limitante, la limitante es que si nosotros colocamos un implante o una prótesis, esto va a hacer que nos haga una interferencia en las imágenes y no vamos a poder verlo bien. Pero también hay ventajas. Por ejemplo, en la tomografía, si ya retiramos un implante y queremos hacer una segunda cirugía porque hay una infección grande, una no unión, y queremos ver qué cantidad de hueso es la que realmente está sano, hay métodos en la tomografía que podemos ver cuál es la cantidad del hueso que está dañado, cuál está muerto, cuál es la cantidad de hueso que tenemos que retirar, porque muchas veces cuando entramos a hacer un desbride para este tipo de pacientes, en realidad no sabemos qué cantidad de hueso es la que está infectada y está necrosada. Lo hacemos como cuando viéndolo y ver qué tejido se ve más sano, si sangra, si no sangra, y ahí paramos. Pero si podemos saber específicamente cuál es la cantidad de hueso que podemos retirar, que esté necrosado, es lo ideal porque podemos hacer un plan quirúrgico adecuado. ¿Cuántos implantes vamos a ocupar? Si podemos ocupar un andamio de algún biocerámico, esto va a ser una gran ventaja. Y
el cultivo bacteriano es el único método diagnóstico, el único que se avala. Tenemos que saber que hay una infección, aislarle a la gente y saber qué es lo que está causándolo. Entonces tenemos que hacer un cultivo de anaerobios y aerobios y un análisis de susceptibilidad. Entonces aquí podemos hacer un Stuart y tenemos que hacer o tener caldo troricolato, que es con el que se cultivan los anaerobios, para poder hacer esto. Entonces, si sabemos que ya vamos a entrar a hacer un cultivo, no podemos no tener el cultivo de anaerobios, que es el que la mayoría de los médicos les llega a faltar. Hay veces que mandan el cultivo de aerobios, sale negativo, pero pues no hicieron anaerobios y resulta que la bacteria que teníamos era anaerobia, y en cuanto tú haces el cultivo, a las 2 horas, si tenías una bacteria anaerobia, ya se va a morir y ya no te va a salir positivo. Entonces, tenemos un lapso de 2 horas de tomar el cultivo y que se haga de una vez la inoculación para ver si tenemos una bacteria anaerobia. Si no, forzosamente tenemos que tener un caldo triaulicolato para poder hacer este cultivo. Y la muestra tiene que ser representativa. ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría de los médicos llega a cometer el error de que tenemos una fístula, una secreción, ¿y qué hago? Voy a hacer un hisopado de la secreción y lo voy a mandar a cultivo. Esa no es una muestra representativa, porque puede ser que la bacteria que agarramos simplemente fue de la periferia o fue de la piel y eso es lo que nos salió positivo y resulta que no es la bacteria que nos está infectando. O al contrario, no nos salió un cultivo positivo y resulta que sí hay una infección, pero no tomamos una muestra representativa. La muestra tiene que ser de hueso, de implante, ya sea un tornillo, un clavo o el mismo implante o la placa, pero lo ideal es que mandemos las dos cosas. Si vamos a entrar a una cirugía y hay un implante, se manda, se retira el implante, se manda uno de los tornillos y también se manda una porción de hueso a hacer el cultivo para saber exactamente cuál es la bacteria que está afectando al hueso. Y si hablamos de las bacterias, tenemos que hablar del biofilm, porque el biofilm es una de las partes importantes tanto en el tratamiento como en el pronóstico de los pacientes. El biofilm se define como una comunidad de bacterias encerradas dentro de una sustancia polimérica extracelular producida por las propias bacterias. Y este fue descubierto desde 1978 por el doctor Koster. ¿Qué es lo que hace esta capa? Que protege a las bacterias del sistema inmune. No hace que no lleguen las células de defensa, sino sí llegan, pero son incapaces de fagocitar o de eliminar a las bacterias porque esta capa las protege e inactiva las células de defensa. Y aparte, le confiere tolerancia significativa a los antibióticos. Aumenta la concentración mínima inhibitoria de todos los antibióticos de hasta 100 veces. Entonces, todo esto, las bacterias que lo llegan a producir, son más resistentes y nos hace más difícil poder erradicarlas. También las bacterias tienen una capacidad que se llama quorum sensing. El quorum sensing es la capacidad que tienen de comunicarse entre ellas, no solo de la misma cepa, sino de diferentes cepas, y se comunican para saber qué cantidad de bacterias hay, si están siendo destruidas o no están siendo destruidas, si hay en qué tipo de estrato están, si es un estrato que es vivo o no vivo, y esto hace que creen el biofilm. Entonces, esto hace que si hay muchas bacterias están siendo destruidas, activan este gen y pueden ayudar al biofilm. Y el biofilm que se llega a implantar o se llega a colocar en el implante complica aún más el tratamiento. El biofilm se puede crear entre el espacio que hay entre el implante y el hueso y justamente queda pegado al implante. Entonces ahí ya ni siquiera las células de defensa pueden llegar, aunque lleguen y no las puedan fagocitar, ahí ya no van a poder llegar. El antibiótico obviamente no va a llegar al implante, entonces es mucho más complicado. Cuando una bacteria está implantada en el implante, sí o sí se tiene que retirar. No hay manera en que podamos eliminar ese biofilm, aunque le pongamos alguna sustancia que nos ayude a eliminarla, va a ser muy difícil que la eliminemos. Entonces, si hay una infección y hay un implante y ya lo descubrimos, sí o sí se tienen que ir todos los implantes, porque ese biofilm que se pega al implante va a ser imposible de que lo podamos erradicar. Y la bacteria, como habíamos visto anteriormente, que es más común que encontremos, son los Staphylococcus, y es el que forma biofilm de una manera muy, muy fácil. Entonces, ya sabiendo esto, se han descubierto cuáles son los antibióticos que podemos eliminar el biofilm de manera sistémica, y el único que se descubrió es la rifampicina, que llega a eliminar el biofilm. Ahora, vamos a empezar a hablar del tratamiento. Para que tengamos un tratamiento exitoso, vamos a requerir estadías prolongadas en un hospital, varias cirugías para desbridar tanto el tejido blando como el hueso necrótico e infectado,
duraciones prolongadas de terapia con antibiótico, que normalmente van de las 6 a las 8 semanas, hay veces que se pueden alargar hasta las 12 semanas, y asistencia médica. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se pueden complicar con signos sistémicos. Si la infección es muy fuerte, no la hemos podido controlar, podemos empezar ya a tener complicaciones sistémicas, tanto renales como hepáticas, o podemos tener toxicidad por los fármacos. Entonces, sí es importante que todos estos pacientes tengamos estudios de laboratorio constante cada 15 días, cada mes, dependiendo del antibiótico y cómo esté el paciente, estar monitoreando, o si es necesario que se quede hospitalizado hasta que sea un paciente que se pueda dar de alta. El tratamiento convencional consiste en hacer un desbride quirúrgico, entramos a cirugía, hacemos un desbride de todos los esfacelos, de todo el tejido que veamos, de tejido blando dañado. También retiramos huesos necróticos. Si es un paciente que está estable, que los implantes están estables, podemos llegar a dejarlos, empezar a controlar la infección, pero en un momento, como les comento, se tienen que retirar esos implantes. Entonces, hacemos un lavado abundante con solución salina. Normalmente yo hago un lavado de 2 a 3 litros de solución salina y después de eso ocupo un producto que me ayude a eliminar el biofilm. El que yo ocupo se llama Simini Protect. Este lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos va a ayudar a eliminar esa cantidad de biofilm. Vamos a dejarlo actuar y después de eso ya vamos a hacer el tratamiento de tejido blando. Si lo podemos cerrar de una vez o necesitamos hacer una instalación constante de algún medicamento o de alguna solución que nos ayude a eliminar todavía la cantidad de bacterias que hay ahí por un tiempo de 2 o 3 días y después cerrar, se tomará esa decisión. Entonces, si bien el tratamiento convencional nos sirve para tratar o resolver la mayor parte de los casos o algunos casos, muchas veces se han informado que hay recurrencias de las infecciones y riesgos asociados a los antibióticos a largo plazo. Aunque nosotros pensemos que ya quitamos o ya curamos la osteomelitis, como les dije, el único método diagnóstico son cultivos. Si nosotros hicimos un cultivo después de hacer el tratamiento con antibiótico, retiramos los implantes y nos sale negativo, perfecto, ya sabemos que el paciente se curó de osteomelitis. Si no tenemos un cultivo y no estamos seguros que el paciente sigue con la infección, puede ser que tengamos una infección recurrente en algunos meses o algunos años, porque no estamos seguros si curamos o no curamos la osteomelitis. Ahora, ¿cuáles son las opciones emergentes para el tratamiento? Si sabemos que la tradicional no es muy efectiva o podemos tener infecciones recurrentes, lo que está saliendo ahorita actualmente como tratamiento son implantes recubiertos con antibióticos, que estos pueden ser de manera profiláctica o como de manera de tratamiento. También tenemos estrategias para aumentar la concentración de antibióticos dentro del entorno local. Esto es lo que más se ha enfocado ahorita, porque si sabemos que el antibiótico que en el biofilm va a aumentar 100 veces la concentración mínima inhibitoria y que vamos a dar antibiótico de manera controlada, de manera prolongada, hay que buscar un método más efectivo para que esto pueda funcionar. ¿Y qué se ha hecho? Colocar perlas, ya sea de polimetilmetacrilato, de fosfato de calcio, de sulfato de calcio, de algún biocerámico, que nos ayuden a liberar de manera controlada el antibiótico durante el tiempo suficiente para poder eliminar la infección. Ahora, el lavado que les comentaba, que es bastante importante en todo el tratamiento para la osteomelitis, yo lo hago con este producto que se llama Simini Protect. Está hecho de etanol, ácido acético, acetato de sodio, cloro de benzalconio al 0.13% y agua. Es una solución acuosa hipertónica que está diseñada para eliminar directamente el biofilm. Rompe la sustancia polimérica y nos va a eliminar el biofilm. Y hay varios artículos que nos hablan sobre la eficacia que tiene y se ha comparado contra solución salina, contra otras soluciones antisépticas que nos ayudan a eliminar el biofilm, pero se ha visto que tiene mayor eficacia y que elimina cerca del 90% de las bacterias y del biofilm, tanto de manera profiláctica como en alguna infección. ¿Cómo lo ocupamos? Hacemos el desbride quirúrgico, colocamos la solución, lo dejamos actuar 5 minutos y después lo enjuagamos perfectamente con solución salina de manera abundante. Y hablando de lo que les comentaba, que ahorita estamos enfocados, se enfocó el tratamiento a liberar de manera controlada el antibiótico. Lo que más se ha investigado son las perlas de sulfato de calcio y se han visto que es el método más efectivo para controlar la osteomelitis hasta ahorita en humanos. Y se ha comparado con diferentes tratamientos. Aquí lo que se comparó en este artículo fue con un tratamiento conservador, con una solución antiséptica, un antibiótico de manera
sistémica de 6 a 8 semanas, comparado con únicamente la colocación de perlas con antibiótico, y se demostró que son más efectivas. Y nos dijeron que se pueden producir una reinfección a partir de las bacterias latentes que resisten los antibióticos y el sistema inmunológico en el tratamiento convencional, que la dosis con los antibióticos necesarias pueden ser de 100 a 100 veces superiores cuando hay una formación del biofilm, y que para erradicar la infección, además de una cirugía, es vital el mantenimiento de la concentración local del antibiótico suficientemente alta para eliminar a la bacteria. Entonces, como les comentaba, las perlas con sulfato de calcio es lo último que se avala como la mejor tratamiento hasta ahorita para la osteomielitis. Cuando antes se ocupaban mucho las perlas de polimetil metacrilato, también son muy eficaces. Van a encontrar en los artículos que tienen la misma eficacia para eliminar las bacterias que las perlas de polimetil metacrilato, pero tienen varias desventajas. Principalmente es que no son biodegradables. Esto significa que vamos a tener que entrar en un segundo procedimiento para poder retirar estas perlas, y por lo tanto no van a liberar el 100% del antibiótico. Si yo, por ejemplo, le coloco 1 gramo de antibiótico a las perlas de polimetil metacrilato y 1 gramo a las perlas de sulfato de calcio, las perlas de sulfato de calcio van a liberar ese gramo completo, y las de polimetil metacrilato no, van a liberar cierta cantidad, pero no sabemos exactamente qué cantidad van a liberar y en cuánto tiempo lo van a estar liberando. Y la otra desventaja que tenemos es que es un material que no va a permitir el nuevo crecimiento del hueso. Si nosotros tenemos un defecto grande en el hueso y justamente ahí colocamos la perla, el hueso no va a crecer ahí, vamos a tener que retirar la perla para que el hueso pueda crecer en ese sitio. Y las investigaciones también ya se han hecho bastante de perlas de sulfato de calcio en veterinaria, y han visto que tiene bastantes ventajas, principalmente en la mayor concentración de antibióticos en el sitio quirúrgico, tienen una mayor penetración del biofilm, van a tener una baja absorción sistémica y van a tener una baja toxicidad. Se ha demostrado que los rangos sistémicos del antibiótico, cuando lo colocamos en perlas, únicamente van a alcanzar las concentraciones sistémicas a las 24 horas. Nunca van a alcanzar concentraciones tóxicas, y a partir de esas 24 horas ya no vamos a detectar vía sistémica el antibiótico. Por lo tanto, no vamos a crear resistencia a los antibióticos porque nunca van a alcanzar las concentraciones mínimas, ni siquiera en el sistema, y únicamente van a permanecer de manera local, van a eliminar únicamente de manera local a las bacterias. Y los antibióticos que se han ocupado generalmente ya son antibióticos probados que van a eliminar tanto al staph como al strepto como a E. coli, que son amicacina, cefalotina, cefazolina, vancomicina, gentamicina y tobramicina. El antibiótico tiene un papel importante en el fraguado de las perlas de sulfato de calcio y de otros biocerámicos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que se acelere o se retarde el fraguado. Es importante que nosotros coloquemos las perlas, o podemos colocar una placa, una pasta, perdón, dependiendo de la infección que nosotros o el sitio quirúrgico que lo veamos. Obviamente la pasta se va a absorber un poquito más rápida. Las pastas que colocamos se pueden absorber entre las 4 a 6 semanas, y las perlas se observan entre las 6 a 8 semanas. Entonces, dependiendo del sitio donde lo tengamos, va a ver si necesitamos colocar una pasta o una perla y qué antibiótico vamos a ocupar. Los que sí se ha demostrado 100% que no llegan a fraguar son los penem, el imipenem o el meropenem, aunque son antibióticos bastante usados y que llegamos a tener bastante eficacia contra varias bacterias, no lo llegamos a ocupar porque no fraguan las perlas, y si no fraguan y se hace completamente líquido, esto se va a absorber en 2 o 3 semanas y no van a tener el tiempo suficiente para combatir la infección, y esto no va a ser un método de tratamiento adecuado. También hay diferentes artículos que nos hablan de diferentes especies, no solo en perros y gatos. Es importante mencionar que aunque sí somos y vemos la mayoría de los pacientes perros y gatos, hay veces que nos llegan caballos, que nos llegan a llegar animales de fauna, que va a ser más difícil combatir la infección. ¿Por qué? Porque el tratamiento oral va a ser muy difícil de administrar, y dos, va a ser muy difícil que lo puedan costear. Entonces,
medicar a un paciente que pesa arriba de los 800 kilos o hasta arriba de la tonelada, es imposible que alguien pueda costear la cantidad de antibiótico para dar un tratamiento de 6 a 8 semanas. No lo van a poder costear. Entonces, una buena alternativa son las perlas de sulfato de calcio impregnadas con antibiótico para poder tratarlo. Como en este paper que nos hablan sobre una infección que se dio en osteomelitis en la rama mandibular de una alpaca. La habían intentado tratar con tratamiento sistémico, no funcionó, no respondió, porque era muy difícil la administración oral, y realizaron una tomografía antes de hacer el tratamiento con las perlas de sulfato de calcio, y después de eso hicieron una tomografía al año, y se dieron cuenta que todas las zonas de osteolisis que había y todo el hueso que estaba dañado se remodeló y se curó al 100% la infección. Entonces llegaron a la conclusión que la combinación del desbridamiento quirúrgico y las perlas de sulfato de calcio cargadas con antibióticos es una opción viable y el costo razonable para el tratamiento de osteomelitis en todas las especies. Bueno, y ahora ya que sabemos que las perlas de antibiótico, de sulfato de calcio cargadas con antibióticos, es el método que más se usa actualmente para tratarlo, esto ya lleva bastantes años que se sabe, y ahorita la investigación actual es saber qué otros biomateriales nos sirven para poder acarrear este tipo de antibióticos, porque sabemos que todos los biomateriales o los biocerámicos son biocompatibles, son biodegradables, son osteoconductores y no inducen toxicidad. Entonces, estamos viendo cuáles de estos biomateriales nos van a ayudar a liberar mayor tiempo el antibiótico, que sepamos que nos van a liberar de manera controlada este antibiótico. ¿Qué significa que nos van a liberar de manera controlada? A que todo el tiempo, desde el día 1 hasta el día 60 o 80 que se eliminó, que se absorbieron estas perlas, nos van a liberar la misma cantidad de antibiótico y este antibiótico va a estar arriba de la concentración mínima inhibitoria. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el tiempo van a liberar el antibiótico y la dosis adecuada para poder eliminar a la bacteria. Y esto es lo que se está enfocando actualmente en la medicina. Se están descubriendo materiales, nuevos materiales para que se haga esto, y los más estudiados son hidroxiapatita, sulfato de calcio, fosfato de calcio, los biovidrios y biocerámicos que nos van a ayudar a lograr esto. ¿Y qué antibióticos se ocupan junto con estos? Como les explicaba, el fraguado es importante para esto. Entonces, tanto el antibiótico tenemos que ver que actúe contra estas bacterias como nos ayuden al fraguado. Y los más ocupados son vancomicina, gentamicina, tobramicina y ciprofloxacina. Ahora, también hay otra línea de investigación que no solo se encarga en ver que este biomaterial nos ayuda a liberar de manera controlada el antibiótico durante más tiempo, sino que nos dé un plus. Aparte que nos dé esa liberación controlada, que nos ayude, que tengamos como un andamiaje, que si hay un defecto grande del hueso, nos ayuda a que nosotros colocamos este biocerámico y nos ayuda a que tengamos una consolidación más rápida del hueso. Si hay un defecto grande del hueso, lo podamos rellenar y sobre eso crezca el mismo hueso. Y esto se ha visto que sí es posible y que nos va a ayudar a disminuir las tasas de infecciones recurrentes. Y una pregunta que también se hace frecuentemente es saber cuál es la cantidad de antibiótico que tenemos que ocupar y cuál es el tamaño de las perlas. Hay diferentes tamaños. Entonces, en este paper justamente se trataron de investigar eso. ¿Cuál es el tamaño ideal y cuál es la cantidad de antibiótico que tenemos que ocupar? Se ocuparon perlas de 3, 5 y 7 milímetros y se ocuparon con concentraciones altas y bajas. Y se descubrió que las perlas de sulfato de calcio de estos tres tamaños diferentes y de concentraciones diferentes, no hay una diferencia significativa. Van a durar justamente el mismo tiempo liberando el antibiótico en concentraciones terapéuticas y no es significativo el tamaño ni la concentración que van a tener estas perlas. La única que tuvo una ligera significancia fueron las perlas que son más grandes y que tienen mayor concentración, que van a liberar un poquito más de tiempo el antibiótico, pero realmente clínicamente no es algo significativo. Ahora, como les explicaba, no hay una determinación ideal del antibiótico que tenemos que poner en estas perlas, pero se propone que la cantidad total del fármaco que pongamos en las perlas sea menor o igual a la dosis diaria sistémica recomendada de cada uno de los antibióticos. Por ejemplo, si vamos a ocupar amoxicilina, ¿no? Si ocupamos amoxicilina y la dosis es de 22 miligramos por kilogramo,
el perro pesa 10 kilos, ok, eso es cada 12 horas, entonces necesito 440 miligramos de ese antibiótico en las perlas para que se liberen de manera controlada durante estos 6 a 8 semanas. Entonces, es muy poca la cantidad que vamos a ocupar, pero es la recomendable y es la que se ha estudiado en los artículos. Bien, ahorita como resumen, ya hemos visto varias cosas, pero resumiendo todo, para el tratamiento, la selección del antibiótico no solo se va a basar en la sensibilidad de nuestro antibiograma, sino en la capacidad para penetrar el hueso infectado, eliminar el biofilm y la disponibilidad en cada país. No todos los antibióticos, ni no todos los antibióticos que nos den en nuestra lista de sensibilidad los vamos a poder elegir. Hay que saber cuáles van a penetrar al hueso, cuáles penetran bien el hueso, cuáles vamos a poder dar más de 6 semanas sin crear una toxicidad, cuáles pueden eliminar el biofilm y la disponibilidad en cada país. Aquí en México tenemos una gran disponibilidad, pero principalmente en Europa hay muchísimos antibióticos que están restringidos y que no los pueden ocupar en veterinaria y no tienen acceso. Entonces, los pocos que tienen que saber cómo ocuparlos para no crear resistencia y dar un tratamiento efectivo. Ahora, los periodos prolongados de antibióticos suponen un reto por razones prácticas y económicas. Entonces, como les comentaba hace rato, no solo tratamos perros y gatos, sino también fauna y podemos administrar tanto pacientes muy chicos como muy grandes, que va a ser muy difícil costearlo. En tratamientos con caballos, realmente tratar una osteomelitis con antibiótico de 6 semanas es muy poco costeable, muy pocos propietarios lo van a poder costear y de razones de prácticas también va a ser difícil. No nos podemos confiar a que el propietario va a administrar al paciente de manera adecuada el antibiótico y va a funcionar. Puede ser que al propietario se le olvidó un día o 2 días darle el antibiótico, o ya me ha tocado pacientes o propietarios que me dicen, principalmente gatos, que a las 3 semanas me dicen, yo ya no lo puedo medicar, inyéctelo diario si quiere, pero yo ya no lo puedo medicar, me muerde, me rasguña, no se deja, ya he encontrado pastillas botadas por todos lados y no lo puedo medicar, entonces ya no va a ser un método efectivo. Si lo dejamos de administrar 2 o 3 días el antibiótico, ya no va a tener la eficacia de ese tratamiento y por lo tanto ya va a haber resistencia y ya no nos va a funcionar. O hay pacientes que son muy resistentes a ciertos antibióticos y únicamente tenemos antibióticos como la rifampicina, nitrofurantoína, que son hepatotóxicos y neurotóxicos, que después de los 10 días ya vamos a tener una toxicidad. Y hay colegas que me ha tocado que me dicen, oye, es que no pude tratar la infección y le di el tratamiento que venía con en el antibiograma. Y le dije, pero pues le diste rifampicina 10 días, lo dejaste descansar 2 días y otra vez empezaste el tratamiento, pues ahí lo único que hiciste es darle resistencia a la rifampicina y no te funcionó. Entonces, todas estas combinaciones de factores hacen que el tratamiento de administración sistémica de antibióticos por sí sola sea una opción de tratamiento ineficaz y muchas veces que ineficiente y muchas veces ineficaz. Entonces, ya sabemos que existen los tratamientos con antibióticos locales, que es la mejor opción, que son hasta ahorita los biomateriales y las perlas de polimetilmetraclilato. Las perlas de polimetilmetraclilato, la verdad es que yo ya no les recomiendo usarlas porque tienen muchas desventajas y aparte los biomateriales nos van a tener una osteointegración y nos van a ayudar a rellenar el defecto óseo como un andamio. Y como les explicaba anteriormente, las perlas de polimetilmetacrilato no van a liberar el 100% del antibiótico que le pongamos y las perlas de los biocerámicos y biomateriales sí van a liberar 100% este medicamento y van a administrarlo de unas 10 veces más eficaz que las perlas de polimetilmetacrilato. Entonces, todos los posibles beneficios de los biomateriales superan los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos o las complicaciones que podemos llegar a tener de ocupar estas perlas? Únicamente es que se llega a crear un seroma alrededor de donde las colocamos, podemos tener ese líquido y en algún momento puede hacer un drenaje y que por ahí se estén drenando las perlas. Es poco probable que pase, pero sí se ha reportado. Entonces, todas estas cualidades brindan a los pacientes la oportunidad de ahorrarse las 6 semanas o más de antibióticos sistémicos y reducir los riesgos tóxicos que podamos llegar a tener. ¿Qué es lo que hacemos actualmente en un paciente con osteomelitis o qué es lo que hago actualmente yo? Es cuando me llega un paciente con una probable osteomelitis o que sospecho que puede tener por los signos clínicos, por la historia clínica y por las radiografías, lo primero que hago es
observar al paciente, hago un cultivo del hueso, o en este caso del implante, como en este caso es un clavo intramedular que pusieron, que ya se está exponiendo. Retiro el clavo intramedular, lo mando a cultivo, pero es un paciente que trae una fractura, es un paciente que todavía no ha consolidado y tengo que estabilizar la fractura. No me puedo esperar 4 o 5 días a que me den un antibiograma para saber que yo tengo que empezar que yo pueda hacer la osteosíntesis de esa fractura. Sí o sí tengo que estabilizarla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entro, hago un desbrido de tejido blando, hago un desbride del hueso, si hay un hueso necrótico lo retiro. Hago un lavado abundante con solución salina, aproximadamente, como les digo, 2 o 3 litros. Hago el lavado, hago un lavado con una solución antiséptica que nos ayuda a eliminar el biofilm, la dejo actuar esos 5 minutos, la enjuago y ahora sí ya empiezo a hacer la osteosíntesis, empiezo a hacer la reducción de esta fractura. Cambio todo, cambio guantes, cambio instrumental, cambio todo lo que pudo haber entrado en contacto con el material infectado, cambio de nuevo también los campos y ahora sí empiezo a hacer la reducción de la fractura. Hago mi osteosíntesis y le coloqué una placa, un tornillo o algo, igual hago un lavado abundante con solución salina otra vez. Si es necesario otra vez, coloco el producto, el Simini, para eliminar la cantidad del biofilm con la solución antiséptica y después de eso coloco perlas con antibiótico. Como sé qué tipo de bacterias hay y la mayoría de las bacterias pueden ser Staphylococcus, Strep o E. coli, hago un espectro con mis perlas que son con vancomicina y gentamicina que me van a cubrir ese espectro y voy a saber que me van a liberar el antibiótico de manera local. Especialmente yo ya no ocupo las perlas de sulfato de calcio, ocupo perlas de psicofosfato sódico de calcio, que es el producto de BHB. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes ventajas. ¿Por qué ocupé o decidí ocupar este tipo de producto? Porque es un relleno óseo que es biocompatible y tiene 3 ventajas principales que no tienen las perlas de sulfato de calcio. Es osteoconductor, nos va a facilitar el crecimiento del nuevo hueso, es osteoinductor, estimula la formación del tejido óseo y es angiogénico, nos va a favorecer a crear nuevos vasos sanguíneos alrededor. Entonces, estas 3 ventajas, aparte que me van a ayudar a que el hueso consolide más rápido, me van a ayudar a que la infección se da más rápido. Si el hueso se crea más rápido, es un hueso sano y hay más angiogénesis, va a haber más aporte vascular, van a ser células de defensa que van a llegar a ese sitio y van a ayudar a eliminarme las bacterias junto con el antibiótico de manera local y de manera prolongada. Y aparte, estas perlas hemos visto que duran hasta las 12 semanas o un poco más de liberación controlada. Entonces, mientras más tiempo tenga yo el antibiótico, voy a asegurar que mi bacteria sea eliminada al 100% y que no tengamos una reinfección recurrente. Ahorita vamos a ver una serie de casos. Creo que me queda poquito tiempo, pero son unos pocos casos que hemos tratado con este tipo de tratamiento. El primero es Mandarina. La historia de Mandarina es que tuvo una fractura de tibia del miembro pélvico derecho, fue operada en otro lado, le colocaron un fijador externo, nunca ha apoyado bien el miembro y presenta fístulas en la cara interna del miembro. Entonces, en el examen ortopédico, en la estética vimos la inflamación, las fístulas que tiene el miembro pélvico a la altura de la tibia, trae una claudicación grado 3 y trae mucho dolor a la manipulación de la tibia, principalmente en diáfisis media. Estas son las radiografías con las que me llega la paciente. Es un fijador externo, no me voy a meter en el tema del fijador, simplemente lo que podemos ver es que le retiraron el fijador, dijeron que ya estaba lista para caminar, pero en las radiografías que yo tomo es muy evidente toda la reacción perióstica que tengo una no unión, el hueso se ve de mala calidad, tengo esclerosis en los bordes de la fractura, tengo secuestros óseos en algunas partes y tengo tractos de fístula que lo vemos en las radiografías, tanto en la proyección medio lateral como en la craniocaudal. Entonces, este paciente me gritaba que tenía una infección. ¿Qué fue lo que hicimos? Como había una no unión y no podíamos esperarnos a tomar el cultivo, al resultado del cultivo, lo primero que hicimos fue entrar, hicimos el tratamiento que les describí ahorita, el lavado con solución antiséptica, colocamos la placa y colocamos las perlas de BH impregnadas con gentamicina y vancomicina, que tienen un espectro amplio. Hicimos un cultivo, el cultivo nos salió positivo a Staphylococcus, sensible a vancomicina, y vimos el resultado que fue muy bueno en este caso. En la radiografía, en la imagen que tenemos hasta la derecha, es como vemos el hueso, como tiene muy mala calidad, no tiene buena coloración, tiene hoyos y tractos en el hueso bastante grandes,
y en todo ese trayecto pusimos perlas y alrededor de todo el hueso que nos ayudaron a liberar el antibiótico de manera controlada. Esta es la primera radiografía postquirúrgica, la segunda es la radiografía a las 2 semanas, y la segunda que al mes, y la tercera la radiografía a las 3 semanas. En un mes vimos cómo se estaba ya consolidando el callo óseo, la reacción piróxica disminuyó de una manera muy importante, y al mes ya teníamos un callo completamente consolidado, una solidificación importante, ya no habíamos reacción perióstica y todavía podemos ver esas perlas, que son esos pequeños puntitos que vemos en la parte caudal de la tibia, que son perlas que siguen liberando el antibiótico de manera controlada. Este paciente, desgraciadamente, lo contacté, no pudo regresar o no regresó a que le pudiera hacer un antibiograma para ver que ya estuviera libre de osteomelitis y que no saliera positivo ese cultivo, pero espero que lo pueda contactar de nuevo y lo podamos hacer, porque les digo, tenemos que estar 100% seguros de que esa infección se dio, y la única manera de diagnosticarlo es con cultivo. Y eso hay que platicarlo al propietario cuando tenemos este tipo de pacientes, decirle que es todo un camino largo y que tenemos que hacer un cultivo hasta el final para estar 100% seguros que curamos esa osteomelitis. Y estas son las proyecciones craneocaudales, donde se ven mejor las perlas colocadas alrededor de la placa y alrededor del implante, y cómo fue cediendo la reacción perióstica hasta actualmente que el paciente ya no presentó fístulas. Cuando no presentan fístulas ya nos quedamos más tranquilos porque sabemos que no está secretando, que no está habiendo una secreción de las bacterias y que probablemente controlamos de manera efectiva esa infección. El siguiente caso es Tiger. Tiger es un paciente que fue rescatado, tenía dificultad para caminar y presentaba heridas por arrastre en las muñecas, principalmente en la muñeca izquierda. En el examen ortopédico tenemos estas heridas por arrastre en la cara dorsal y medial del radio y los carpos de manera bilateral. Del miembro torácico derecho tenemos una desviación de los carpos hacia medial, y del lado izquierdo, pues las fístulas que tenemos en la cara medial del radio. En el examen ortopédico tenía claudicación grado 2 del torácico derecho y grado 1 del izquierdo, y tenía una crepitación en carpos, en la pérdida de alineación de la articulación carporadial del derecho, y en la izquierda nada más tenía un daño severo en los tejidos blandos. En este paciente yo me enfoqué mucho en la pata derecha porque estaba subluxada y le hice una artrodesis. El lado izquierdo realmente no le presté tanta atención. Le tomé radiografías y vi que tenía una reacción perióstica en la cara medial y dorsal del radio, pero dije que con antibiótico va a ceder, no creo que tenga alguna infección importante, y resulta ser que fue la que más me dio problemas. Le mandé tratamiento sistémico 6 semanas con amoxicilina con ácido clavulánico porque hice un cultivo de hueso. Cuando vi que no cedía, el paciente seguía con las fístulas, con el dolor, decidí hacer un cultivo de hueso y me salió positivo estafilococos, me salió sensible a muchos medicamentos, casi resistente a ninguno. Entonces amoxicilina con ácido clavulánico es un antibiótico que llega muy bien a hueso, lo podemos mandar bastantes semanas, entonces decidí hacer el tratamiento con esto y me di cuenta que no se dio. Después de las 6 semanas el paciente seguía igual, tomé radiografías, la reacción periódica seguía exactamente igual, no había cedido nada, por lo tanto decidí colocar en este caso fue pasta con antibiótico. ¿Por qué? ¿Por qué decidí ocupar pasta? Porque el sitio quirúrgico en la muñeca es un sitio donde no tengo mucho tejido, no voy a poder cubrir las perlas y seguramente se me va a drenar, se me va a abrir la herida y van a empezar a salir esas perlas. Entonces, dependiendo del sitio anatómico donde tengamos, si son articulaciones, lo mejor es ocupar pasta y no las perlas, porque no vamos a poder cerrar esa cápsula articular, no vamos a poder cerrar ese tejido y va a ser muy difícil. Entonces, en este caso decidí ocupar la pasta, y ya sabíamos que la pasta nos iba a durar también de entre 6 a 8 semanas. Nos dura mucho más tiempo esta pasta que las de sulfato de calcio. Entonces vi que era un tiempo suficiente que nos iba a durar, era un tiempo de antibiótico de liberación controlada suficiente para combatir la infección, y por eso decidí ocuparla. Estas son las radiografías postquirúrgicas inmediatas, donde coloqué la pasta justamente en la cara dorsal y la cara medial del radio. Agarré parte del carpo radial y un poquito de los metacarpos. Estas son las radiografías del paciente al mes, donde todavía vemos que la pasta está en su sitio, vemos que un poquito la reacción perióstica empieza a ceder. En este caso el paciente ya había cedido las fístulas, el tejido blando ya estaba completamente sano y ya había disminuido mucho el grado de claudicación.
Después de esto empezamos, no podía bailar muy bien porque todavía podíamos ver las perlas, no podía ver la pasta, perdón, no podía ver si había resuelto o no había resuelto al 100% la reacción perióstica, pero estas son las radiografías a los 2 meses de que colocamos la pasta. La reacción perióstica disminuyó demasiado, hay cambios anatómicos en el radio, esto no es reacción, simplemente el hueso se había deformado por el traumatismo que sufrió y ya no hay reacción periódica, todavía veo pasta o indicios de que hay pasta liberándose todavía ahí, y esta es la herida del paciente. Y como les digo, hay que saber si los pacientes los damos de alta sí o no, si eliminamos a las bacterias o no, y hacemos un cultivo, y el cultivo nos salió negativo. No hubo desarrollo bacteriano de una biopsia de hueso que hicimos, entonces este paciente se fue dado de alta. El último es Max. Max tiene la historia de que hace 3 meses fue operado de panartrodesis carpal bilateral por un médico externo. Desde entonces presenta fístulas constantemente y no han notado mucha mejoría y presenta bastante dolor. En el examen ortopédico tenemos que hay presente de fístulas en la cara dorsal de ambos carpos, tiene claudicación miembro 2 de ambos miembros torácicos y tiene dolor a la palpación de carpos. Es un paciente que era sumamente agresivo. Tú te le acercabas a las piernas y luego te tiraba la mordida porque no soportaba que las tocaras por el dolor que presentaba. Y estas son las radiografías en las que llega el paciente, donde vemos que hay una reacción perióstica muy grave en toda la región, tanto del radio como de los carpos, como de los metacarpos. Alrededor del implante hay una reacción perióstica importante y principalmente en el hueso accesorio se ve toda esta reacción que tiene hasta calcificación del tendón. Entonces, en este caso decidimos mandar primero una aguja a cultivo para ver si era una infección a lo que nos estábamos enfrentando, y sí, efectivamente nos salió positivo a Staphylococcus y nos salió resistente a bastantes antibióticos y sensible a muy pocos. Entonces, como vimos que era un tratamiento que iba a ser complicado, que era resistente a muchos antibióticos y los que teníamos de manera sensible no los podíamos dar de manera oral, decidimos ocupar el tratamiento con perlas de silicofosfato sódico de calcio. Al final también mandamos a hacer un cultivo de todos los tornillos y los implantes y resulta ser que nos salieron otras 2 bacterias. No nos salió la misma bacteria que teníamos en un principio, aunque mandamos el clavo y nos salió positivo. Siempre es importante cuando entremos a retirar un implante mandar hueso y mandar el implante completo para ver que tengamos la misma bacteria. Entonces aquí ya teníamos una infección con 3 bacterias, un Enterobacter, Pseudomonas y Staphylococcus que teníamos que tratar con antibióticos. En este caso decidimos ocupar la vancomicina con gentamicina porque era el método de elección para este tipo de bacterias. Y aquí hicimos una combinación de perlas en la parte donde estaba el radio que podíamos cubrirla y en la parte donde estaban los carpos y los metacarpos, que no hay mucho espacio para poder cubrirlas con el tejido blando, ocupamos pasta. Lo hicimos en los 2 miembros, tanto el miembro torácico como el miembro derecho como el izquierdo. Estas son las radiografías postquirúrgicas del paciente de cómo han ido evolucionando desde que las colocamos hasta cómo tenemos las últimas del lado derecho, donde llevamos 2 meses y medio del tratamiento. Todavía vemos perlas, todavía vemos cierta cantidad de la pasta y cómo disminuyó de una manera importante la reacción perióstica tanto del radio como los metacarpos y el tercer metacarpiano, que es donde más se veía la reacción. Estas son las radiografías laterales, pero en las craniocaudales es donde más vemos cómo disminuyó. La primera es la de colocamos la pasta de manera inmediata y la de la derecha es la que tenemos a los 2 meses y medio. Ahorita tengo las actuales de los 3 meses que no lo pude meter porque no me las enviaron, pero ya la reacción perióstica es casi nula. Lo que nos falta con este paciente es hacer el nuevo cultivo para ver que ya estemos libres de osteomelitis y desgraciadamente este paciente la artrodesis que le hicieron no funcionó. Si se dan cuenta hay una línea todavía entre cada una de las articulaciones, entre la carporradial y la carpometacarpiana. Hay una línea que nos dice que no está no unido y que obviamente el paciente sigue con dolor y claudicación por este tipo de inestabilidad que presenta, pero mejoró mucho la calidad de vida del paciente. El paciente al mes ya no tenía dolor, podía manipularse, ya no era agresivo, las fístulas se dieron
y la reacción periódica que vemos tanto en el hueso como ha mejorado es lo que nos da el indicio de que el paciente va mejorando y que la infección va cediendo. Como les digo, este es un paciente que todavía no lo damos de alta, este está todavía en tratamiento con nosotros y seguramente en este mes estamos preparando ya hacer su cultivo, entrar a hacer una biopsia para hacer el cultivo y saber que eliminamos al 100% la bacteria y es un paciente que puede entrar a un nuevo procedimiento de ortopedia para hacer la artrodesis y darle calidad de vida. Y por último tenemos un ejercicio que es como representativo de lo que nos llevaría a ocupar vancomicina en un tratamiento sistémico contra local, tanto de la manera de en gramos, cuánto nos llevaría, como de la manera económica. De manera sistémica, si ocupamos el tratamiento de 6 a 8 semanas con un paciente de 25 kilos, nos llevaría aproximadamente a ocupar 36.450 gramos en total de vancomicina, que esto tendría un costo de 18,225 pesos, ocupando la vancomicina más barata que hay en el mercado. Ahora, si ocupamos únicamente el tratamiento con perlas de silicofosfato sódico de calcio, ocuparíamos 1 gramo de antibiótico y ya con los 4 gramos que ocuparíamos para hacer las perlas, nos quedaría un costo de 6,820 pesos. Entonces, hablando de manera económica, tanto para el propietario como para nosotros que vamos a estar invirtiendo también en tiempo, sabemos que va a ser casi arriba de una tercera parte de lo que vamos a ocupar si ocupamos las perlas, que si ocuparíamos un tratamiento convencional con antibiótico, que sabemos que puede ser que no sea eficaz y que tengamos que ocupar algún otro método a la larga. Ahora, como conclusiones tenemos que el tratamiento de la osteomielitis sigue siendo un reto para el ortopedista. Es necesario realizar un desbride agresivo del hueso infectado y necrótico. Hay que lavar con soluciones que nos ayuden a eliminar el biofilm. Los antibióticos locales de liberación prolongada son la mejor alternativa. Y específicamente nosotros estamos proponiendo el uso de perlas de silicofosfato sódico de calcio impregnadas con antibiótico porque representan una alternativa potencialmente atractiva al estimular la consolidación del hueso por ser osteoconductor y osteoinductor y al estimular la angiogénesis local. Esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Pues antes que nada, muchísimas gracias, Jair. Creo que a mí me encantó, pero no estaba dirigida para mí, así que pues no voy a permitir pedirles del otro lado que si tienen alguna pregunta le escriban o abran su micrófono y con todo gusto pues que Jair pueda tomarla y responderles. Hola, hola. Hola, por acá, ¿tienes alguna duda? ¿No han tenido algún caso de reacción hipersensible sobre el uso de las perlas o la pasta? Pregunta el doctor Lenny que si no han tenido algún caso que sea sensible al uso de las perlas o a la pasta. No, hasta ahorita no he tenido ningún caso, pero los biocerámicos son altamente compatibles y es muy, muy raro que creen. No sé si tú, Juan Manuel, has tenido en alguna de las otras presentaciones. Yo hasta ahorita no solo he ocupado las pastas, he ocupado también los chips que tenemos y he tratado yo creo que alrededor de 50, 60 pacientes y ninguno me ha tenido ninguna reacción al producto. Son biocompatibles, entonces esto es lo que se estudia antes de que se empiecen a usar en los pacientes. Nosotros de forma que le podamos haber dado seguimiento, que algún tipo de médico nos haya compartido algún tipo de inflamación. Tenemos un par de eventos que cuando a veces el relleno óseo en alguna artrodesis o en alguna osteotomía sale del sitio implantado y se mueve alrededor del sitio próximo al sitio de implantación, algunas ocasiones genera ligera inflamación, pero esta inflamación cesa en algunos días, pero rechazo desde la perspectiva de generar algún tipo de falta de biocompatibilidad. No, doctor, digo, al final del día
los estudios de biocompatibilidad están hechos preclínicamente en los linajes tanto musculares como endoteliales, como osteoblásticos, y no presenta citotoxicidad en el tiempo sobre estas células, y lo que hemos observado es lo que le comento nada más. No sé si conteste su pregunta. Sí, Muchas gracias. sí, dice que sí. Muy bien. ¿Alguna otra por ahí que tengan? Bueno, por este lado parece que no. Ok. No sé si alguno de los doctores que esté conectado. Por ahí veo a Luis. Por ahí veo Hola, a Doc, Alba. ¿cómo está? ¿Qué onda, mi Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo, como tal, nada más una pregunta. Es que no sé si, como llegué tarde, el uso de vendajes, ¿cómo lo utilizan en esta zona que son, pues, en porcentaje de tiempo, cada cuánto tiempo lo cambian, o en general va acorde al mismo protocolo? Dependiendo el vendaje, si es para cubrir la herida, normalmente yo los cambio nada más cada 3 o 4 días y voy viendo. Pero si la herida está como expuesta o algo, tengo que ser con esa manipulación y controlar algún tejido blando, se lo coloco, pero normalmente no coloco vendajes. O sea, si cierro, pongo las perlas, hago el cierre normal con puntos y todo, y no coloco ningún vendaje. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? No, pues muy bien. Creo que si no hay más, creo que eso significa que Yair fue tan claro como yo lo percibí. Además, hay que reconocer que Sierra Madre es un hospital que tiene una especialidad alta en la parte de ortopedia y traumatología, entonces son usuarios también del producto y creo que han tenido bastantes experiencias también en ese camino. Entonces, si no hay más, no tengo sino que agradecerle primero a Yair por su tiempo y posteriormente al doctor Carlos y a todos los asistentes por habernos permitido llevar este seminario este mes. Y pues nada, agradecerles y desearles una excelente noche y una muy buena Semana Santa. Muchas gracias, al contrario, y al doctor Yair y a usted, doctor Juan Manuel, para pues, permitirnos presentarle esta clase, este conocimiento a los doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy claro todo, gracias. Igual quedó grabado, por si alguno de ustedes le gustaría tenerla, pues se las comparto la plática. Sí, muchas gracias, doc. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, Jair. Hasta luego, que tengan buena noche. Buenas noches.